Pablo, el apóstol que desafió imperios, sobrevivió naufragios y escribió palabras que estremecieron al mundo. Pero detrás de su legado se esconde un enigma que pocos se atreven a explorar. ¿Por qué nunca se casó? En una época donde el matrimonio era casi obligatorio, sobre todo para un líder espiritual, Pablo eligió un camino radical y solitario. ¿Fue por una misión divina? ¿Una revelación secreta? ¿O existe una razón aún más profunda, enterrada entre las líneas de la historia? Hoy, las Escrituras nos revelarán secretos que cambiarán para siempre tu manera de ver la vida de Pablo y quizá también tu propio propósito. Y recuerda, Dios bendice a aquellos que apoyan su palabra. Deja tu like, comenta tu opinión y suscríbete al canal para recibir más revelaciones. Prepárate, la verdad te espera. Ahora sí, comencemos. El sol ardiente caía sobre la ciudad de Tarso, un lugar bullicioso y lleno de vida, donde mercaderes de todas partes del Imperio Romano ofrecían sus productos entre gritos en diferentes lenguas. En las calles empedradas, los vendedores pregonaban sus mercancías mientras los niños corrían entre la multitud, jugando con piedras o imitando a los soldados romanos que patrullaban con imponente presencia. La brisa del mar arrastraba aromas de especias exóticas, cuero curtido y papiros frescos, pues Tarso no solo era un puerto de comercio, sino un importante centro intelectual donde la filosofía griega y la tradición judía se entrelazaban como hilos de un mismo tapiz. En medio de este vibrante escenario, un joven de mirada intensa y paso firme atravesaba los pasillos de una casa adornada con rollos de pergamino y lámparas de aceite que chisporroteaban en la penumbra. Su nombre era Saulo, hijo de una distinguida familia judía de la tribu de Benjamín. Desde su nacimiento, su destino había sido cuidadosamente trazado por la tradición de sus antepasados. Su padre, un hombre de profunda devoción, no solo le había otorgado la ciudadanía romana, un privilegio raro entre los judíos, sino que también le había asegurado la mejor educación posible dentro de la fe de sus ancestros. Saulo creció rodeado de las estrictas enseñanzas de la Torá. Desde temprana edad, memorizó los escritos sagrados, repitiendo versículos bajo la atenta mirada de los rabinos, que observaban con aprobación la rapidez con la que aprendía. Sus días transcurrían entre estudios de la ley y discusiones sobre los profetas, mientras su familia le inculcaba el honor de ser fariseo, un guardián de las tradiciones y protector de la pureza de Israel. Sin embargo, la verdadera prueba de su intelecto llegó cuando, aun siendo un adolescente, fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, el más ilustre maestro de la ley en aquellos días. El viaje hacia Jerusalén fue un momento trascendental. Desde la cubierta del barco que lo llevaba, Saulo observó el inmenso mar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, preguntándose qué le depararía el futuro en la ciudad santa. Al llegar, fue recibido en la escuela de Gamaliel, un hombre de barba blanca y mirada serena, cuya reputación se extendía por toda la diáspora judía. Bajo su instrucción, Saulo no solo profundizó en la Torá, sino que también estudió minuciosamente la Misná, los escritos de los profetas y las complejas discusiones rabínicas. Destacó entre los demás estudiantes, quienes lo veían como un prodigio en la interpretación de los preceptos divinos. Dentro de la comunidad farisea, se esperaba que todo varón alcanzara la madurez espiritual y social mediante el matrimonio. Un rabino debía tener una esposa que lo apoyara en su misión, pues el matrimonio no solo era una bendición,
sino también un mandato divino. No es bueno que el hombre esté solo, había dicho el Eterno en los albores de la humanidad, y esta idea permeaba el pensamiento judío. No casarse era visto como una falta, una transgresión a la primera orden dada a la humanidad: creced y multiplicaos. Las miradas de los ancianos se posaban sobre Saulo con aprobación. No solo poseía una inteligencia destacada, sino que su linaje era impecable y su fervor por la ley ardía como una llama inextinguible. Todo indicaba que pronto tomaría esposa, quizá una joven de una familia prominente dentro del Sanedrín, pues su destino estaba casi asegurado. Sería un líder en Israel, un maestro de la ley, quizá incluso miembro del concilio que gobernaba a los judíos bajo el dominio romano. Pero había algo en él, un fuego interior, un ímpetu inusual que lo distinguía de los demás. Mientras otros jóvenes soñaban con formar una familia y ganar prestigio en la comunidad, Saulo tenía una sola obsesión: la pureza de la ley y la erradicación de todo lo que amenazara su santidad. Algunos rumores en Jerusalén sugerían que ciertos maestros hablaban de un rabino galileo que atraía multitudes y proclamaba enseñanzas extrañas. Los seguidores de este hombre afirmaban que era el Mesías, el ungido de Dios, y peor aún, aseguraban que había resucitado de entre los muertos. Saulo, enfurecido por tales afirmaciones, comenzó a mostrar un celo implacable. En su mente, estas doctrinas no solo eran erróneas, sino blasfemas. Sus maestros lo observaban con agrado, pues veían en él un fervor digno de los antiguos profetas. Sin embargo, ¿qué había sucedido con la expectativa de su matrimonio? Siendo un hombre de su posición, ¿acaso no debía ya estar casado? Algunos estudiosos modernos sugieren que tal vez Saulo estuvo alguna vez comprometido o incluso casado. Según la tradición rabínica, era inconcebible que un hombre de su nivel no tomara esposa. Algunos plantean que, si alguna vez tuvo una esposa, pudo haberla perdido en circunstancias desconocidas, o quizás su incansable dedicación al estudio y la defensa de la ley lo llevaron a posponer este aspecto de su vida. A medida que el tiempo avanzaba, su celo por la ley lo consumía cada vez más, hasta el punto en que su misión se convirtió en erradicar a aquellos que, según él, profanaban la verdadera fe de Israel. Su nombre comenzó a ser temido entre los seguidores del camino, quienes susurraban con temor acerca de Saulo de Tarso, el perseguidor incansable. Poco a poco, su vida se fue apartando de las expectativas comunes de un rabino. Mientras otros se establecían con esposas e hijos, Saulo recorría las calles de Jerusalén con una misión: purgar a Israel de aquellos que, según él, corrompían la verdadera religión. El destino, sin embargo, tenía preparado algo que él jamás habría imaginado. Su pasión lo llevaría por un camino inesperado, donde su vida daría un giro tan radical que nunca volvería a ser el mismo. Sin saberlo, aquel joven de mirada severa y fervor inquebrantable estaba a punto de encontrarse con un poder mucho más grande que el de la ley. El camino a Damasco lo esperaba, y con él el comienzo de una historia que cambiaría el curso de su existencia para siempre. El viento seco de Judea arrastraba arena y polvo sobre las calles de Jerusalén, mientras Saulo recorría la ciudad con paso decidido, su corazón ardiendo con la misma intensidad que el incandescente sol sobre su cabeza. En sus manos sostenía un pergamino con el sello del sumo sacerdote, un documento que le concedía plena autoridad para apresar a aquellos que seguían al Nazareno crucificado. En cada esquina, su nombre ya era conocido entre los seguidores del camino, y su sola mención bastaba para infundir terror. Saulo de Tarso,
decían con temor, el perseguidor de los santos. Desde su llegada a Jerusalén, su celo por la ley había crecido sin límites. Para él, la secta de los cristianos representaba una amenaza que debía ser erradicada sin piedad. ¿Cómo podían estos hombres y mujeres afirmar que aquel Jesús, aquel impostor crucificado por los romanos, era el Mesías prometido? Era un insulto a la Torá, una herejía tan grande que su sangre hervía cada vez que escuchaba sus prédicas. No bastaba con expulsarlos de las sinagogas, debían ser castigados, silenciados para siempre. Su reputación había crecido después de la ejecución de un hombre llamado Esteban, uno de los líderes de esta nueva fe. Aquel día, Saulo no había arrojado piedras, pero había sostenido las túnicas de los que lo hicieron, observando con frialdad cómo las rocas caían sobre el cuerpo del condenado hasta que su voz se apagó para siempre. No hubo piedad en su mirada. Para él, la muerte de Esteban era necesaria para preservar la pureza de la religión de Israel. Pero la fe de aquellos hombres y mujeres era inquebrantable. En lugar de dispersarse, se multiplicaban, se fortalecían. Jerusalén ya no era suficiente. El virus de su doctrina se esparcía como una plaga a otras ciudades, y Saulo, indignado, supo que debía actuar. Fue así como su furia lo llevó a solicitar cartas del sumo sacerdote para perseguir a los creyentes hasta Damasco. No descansaría hasta extinguir la llama de esta secta blasfema. El viaje comenzó al amanecer, a lomos de un robusto corcel. Saulo avanzaba por el polvoriento camino que llevaba a la ciudad siria. A su lado, un grupo de hombres armados lo acompañaba, compartiendo su fervor por la causa. Mientras cabalgaban, su mente hervía de pensamientos de justicia, de purificación, de la gloria de la ley. Pero de repente, el cielo sobre ellos se rasgó con un destello cegador. Un resplandor más brillante que el sol descendió sobre ellos, y Saulo cayó de su caballo con violencia, su rostro hundiéndose en la arena ardiente. Sus oídos retumbaron con un estruendo indescriptible, y entonces, en medio del resplandor, una voz tronó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El terror se apoderó de su ser. Su cuerpo temblaba, su corazón latía con una fuerza incontrolable. Intentó abrir los ojos, pero el resplandor era insoportable. Con voz quebrada, respondió: «¿Quién eres, Señor?». El silencio se hizo espeso por un instante, y luego la respuesta vino con una claridad aterradora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». El mundo de Saulo se desmoronó en un instante. Todo lo que creía, todo lo que defendía, se derrumbó ante la revelación de aquel a quien él consideraba un falso Mesías. Su boca se secó, su mente se nubló. Jesús, aquel crucificado, era real. Era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando el resplandor desapareció, intentó abrir los ojos, pero la oscuridad lo envolvía. No veía nada. Se llevó las manos al rostro con desesperación, sintiendo el sudor frío correr por su piel. Estaba ciego. La voz había hablado, el Señor se había revelado, y ahora él, el orgulloso fariseo, el perseguidor de los cristianos, yacía impotente en la arena. Sus acompañantes, atónitos y sin palabras, lo tomaron de los brazos y lo guiaron tambaleante hacia Damasco. Durante 3 días permaneció en la casa de un discípulo llamado Judas, sin comer ni beber, sumido en un abismo de pensamientos que lo devoraban. Todo lo que había sido su vida hasta ese momento, todo lo que había creído con tanto fervor, se había hecho añicos en un instante.
Fue entonces cuando Dios envió a un hombre llamado Ananías. Este, al principio, temió acercarse a Saulo, pues su reputación como perseguidor era bien conocida, pero el Señor le habló en sueños: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Ananías, con el corazón acelerado, obedeció. Al llegar donde Saulo se encontraba, le impuso las manos y pronunció palabras que resonaron como un eco de la misericordia divina. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayeron de sus ojos, y la luz volvió a inundar su mundo. Saulo se levantó con un nuevo fuego en su interior, uno que no se apagaba con odio, sino con una verdad más profunda de la que jamás había imaginado. Desde aquel día, el perseguidor se convirtió en predicador. Su lengua, antes afilada como un puñal contra los cristianos, ahora proclamaba con poder que Jesús era el Hijo de Dios. Su transformación fue tan radical que muchos no podían creerlo. «¿No es este el que causaba estragos en Jerusalén?», murmuraban. Pero Saulo ya no era el mismo. Aquel encuentro con Cristo lo cambió para siempre, y con ello su visión de la vida, de la fe y del matrimonio. Antes, su ambición había sido la gloria dentro del judaísmo, el honor de ser un fariseo intachable. Ahora, su única pasión era anunciar a Jesús a todo el mundo. Mientras otros apóstoles tenían esposas que los acompañaban en el ministerio, él renunció a ello. Su vida estaba completamente dedicada a la causa del Evangelio. Si antes había perseguido a los cristianos con una devoción feroz, ahora predicaba con la misma intensidad, sin descanso, sin límites. Ya no había lugar para una familia, para un hogar, para los sueños que otros hombres podían tener. Su única misión era llevar la luz de Cristo a los confines del mundo. El perseguidor había muerto en el camino a Damasco. Ahora solo quedaba Pablo, el apóstol de los gentiles, un hombre que viviría y moriría por aquel a quien antes quiso destruir. Los días pasaban con una intensidad implacable en la vida de Pablo. Sus pies recorrían polvorientos caminos, sus manos escribían cartas que cruzaban continentes, y su voz resonaba en plazas, sinagogas y casas de creyentes. A donde iba, el Evangelio tomaba fuerza y se levantaban iglesias. Pero también crecían las amenazas, las persecuciones y las privaciones. Su vida no era la de un hombre común. No tenía un hogar al que regresar, ni una esposa que lo esperara con los brazos abiertos. No obstante, esto no significaba que le estuviera prohibido casarse. Pablo mismo lo dejó claro en una de sus cartas más contundentes. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefes. 1 Corintios 9 y 5 Sep. Sus palabras eran directas. Él tenía el mismo derecho que Pedro, que los demás apóstoles y que los hermanos de Jesús, quienes vivían sus ministerios junto a sus esposas. Entonces, ¿por qué decidió renunciar a lo que era legítimo? Pedro, el discípulo impulsivo que se convirtió en una de las columnas de la iglesia, era un hombre casado. Su suegra fue sanada por Jesús en un episodio que quedó registrado en los evangelios. Los demás apóstoles, aunque las escrituras no ofrecen detalles minuciosos, en su mayoría seguían la costumbre judía y formaron familias. Incluso los hermanos de Jesús, como Santiago, eran conocidos por tener esposas que los acompañaban en el ministerio. Sin embargo, Pablo se apartó de esta tradición, no porque no pudiera casarse, sino porque su llamado era diferente.
Su misión requería una entrega total, un desprendimiento absoluto de todo lo que pudiera distraerlo. En un mundo donde viajar significaba meses de travesía a través de mares peligrosos, donde la predicación atraía latigazos, encarcelamientos y constantes amenazas de muerte, Pablo entendió que una esposa y una familia sufrirían terriblemente a su lado. Era un hombre de extremos. Antes de su conversión, su celo lo llevó a perseguir sin piedad a los cristianos. Después de su encuentro con Cristo, canalizó ese mismo fervor en una vida de absoluta entrega. No se trataba de desprecio al matrimonio. Al contrario, en sus cartas habló con respeto y honra sobre el vínculo entre el hombre y la mujer. Enseñó a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, a las mujeres a respetar a sus maridos y a ambos a vivir en fidelidad y armonía. Pero él había elegido otro camino. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. 1 Corintios 7:7 escribió en una de sus epístolas, refiriéndose a su estado de soltería, no porque lo considerara una norma para todos, sino porque sabía que en su caso particular, el matrimonio habría sido una carga imposible de llevar. Sus días no conocían descanso. En una semana podía encontrarse predicando en una sinagoga, discutiendo con los fariseos, enseñando en las casas de creyentes o huyendo de una ciudad bajo la amenaza de muerte. En otra, estaba en la cárcel, escribiendo cartas con manos encadenadas, mientras las ratas correteaban por el suelo de piedra. ¿Qué esposa podría soportar ese estilo de vida? ¿Qué hijos podrían crecer en la constante incertidumbre de si su padre regresaría con vida? Por eso, aunque tenía derecho a casarse, renunció a ello. No porque el matrimonio fuera un obstáculo para la fe, sino porque en su misión particular era un sacrificio necesario. Así como algunos entregaban sus bienes para el Evangelio, él entregó la posibilidad de formar una familia. Pablo veía el tiempo como algo breve, como si cada momento que pasaba fuera una cuenta regresiva hacia la venida de Cristo. En su mente, la urgencia del mensaje era más importante que cualquier otra cosa. Sabía que el Evangelio debía llegar a todas las naciones, que los gentiles debían escuchar la buena noticia y que cada segundo contaba. El eco de sus palabras sigue resonando a través de los siglos. Él no impuso su decisión a nadie, pero vivió con la convicción de que su elección fue la correcta para su llamado. Su vida, marcada por la renuncia y el sacrificio, fue testimonio de un amor que iba más allá de los lazos humanos, el amor por aquel que lo encontró en el camino a Damasco y lo transformó para siempre. El viento del mar Egeo golpeaba con furia la pequeña embarcación que se mecía sobre las olas. Las nubes se arremolinaban en el cielo amenazante y la tempestad rugía con la fuerza de una bestia desatada. A bordo, los marineros gritaban instrucciones mientras luchaban por mantener el control del navío. Entre ellos, un hombre de mirada firme se aferraba a la baranda de madera, su túnica empapada pegándose a su piel. Sus ojos, acostumbrados al peligro, no reflejaban temor, sino una determinación inquebrantable. Ese hombre era Pablo, y este no era su primer naufragio. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó peligros que habrían quebrado a cualquier otro. Su vida no fue la de un hombre común. Si hubiera elegido el camino de la tradición judía, habría sido un rabino respetado en Jerusalén, con una esposa que cuidara su hogar y discípulos que aprendieran a sus pies. Pero en lugar de eso, se convirtió en un viajero incansable, un hombre sin un lugar fijo, sin una familia que lo esperara al final del día. Su misión lo llevó a recorrer mares y tierras desconocidas, enfrentando hambre, frío, desprecio y violencia. Desde su conversión,
entendió que su llamado no sería fácil. Su primer viaje misionero lo llevó a tierras extranjeras, donde predicó a judíos y gentiles por igual. Junto a Bernabé, atravesó Chipre y Asia Menor, plantando iglesias y enfrentando la hostilidad de aquellos que veían su mensaje como una amenaza. En Listra fue apedreado hasta quedar inconsciente y lo dieron por muerto. Pero en lugar de rendirse, se levantó y continuó su camino, como si su vida no le perteneciera, sino que estuviera entregada a una causa más grande. No había descanso en su jornada. En su segundo viaje, cruzó Grecia, estableciendo congregaciones en Filipos, Tesalónica, Corinto, y en cada ciudad hallaba tanto conversos como enemigos. En Filipos lo encarcelaron injustamente y sus espaldas fueron laceradas por los látigos romanos. En Atenas se enfrentó a los filósofos más eruditos de su tiempo, predicando sobre el Dios desconocido con una elocuencia que dejó a muchos sin palabras. En Éfeso, su mensaje provocó una revuelta entre los artesanos del templo de Artemisa, quienes lo vieron como una amenaza a su comercio. Pero si el rechazo y la violencia física no fueron suficientes, también enfrentó la traición. Algunos de sus compañeros de viaje lo abandonaron. Demas, uno de sus colaboradores más cercanos, lo dejó por amor al mundo. Otros, a quienes consideraba hermanos, se volvieron contra él, sembrando división en las iglesias que había fundado con tanto esfuerzo. Sin embargo, lo que más lo probó no fueron los golpes ni las cadenas, sino la soledad. En una de sus últimas cartas, escribió con dolor: «En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon». 2 Timoteo 4 y 16 Suet. No había esposa que consolara su angustia, ni hijos que esperaran su regreso. Su vida fue una ofrenda viva, un sacrificio constante por el Evangelio. Si hubiera tenido una familia, habría sido posible soportar tal vida. Un hombre con esposa e hijos no podía simplemente levantarse una mañana y embarcarse en un viaje peligroso sin saber si regresaría. No podía arriesgar su vida en un motín, en un naufragio, en una prisión romana sin pensar en el destino de aquellos que dependían de él. Pablo entendió esto y decidió que su misión no podía compartir espacio con la vida doméstica. No es que despreciara el matrimonio, al contrario, lo honraba y lo defendía en sus cartas, pero su propio camino requería un sacrificio mayor. Renunció a la seguridad de un hogar por la incertidumbre de la misión. Cambió la calidez de un lecho por las frías celdas de una prisión. En lugar de los juegos de sus hijos, escuchó los gritos de sus perseguidores, y aún así, nunca se lamentó, nunca expresó arrepentimiento por la vida que había elegido. Su amor por Cristo y por la Iglesia era suficiente. La comunidad de creyentes se convirtió en su familia, los convertidos en sus hijos espirituales. Sus cartas reflejan el amor de un padre que corrige, instruye y guía a sus hijos en la fe. Así vivió y así murió, no en un hogar rodeado de seres queridos, sino en una oscura mazmorra romana, esperando la espada del verdugo. Su vida fue un testimonio de entrega absoluta, de un corazón que renunció a todo por amor a aquel que lo llamó en el camino a Damasco. Para Pablo, su recompensa no estaba en esta tierra, sino en la eternidad. La brisa templada de la tarde recorría las estrechas calles de Corinto, donde las voces de mercaderes y marineros se mezclaban con el estrépito de las olas rompiéndose contra el puerto. En esta ciudad bulliciosa y cosmopolita, Pablo había fundado una iglesia en medio de la corrupción moral y la idolatría desenfrenada. No era un lugar fácil para la fe,
La influencia de la cultura greco-romana promovía el libertinaje y muchos nuevos creyentes luchaban por entender cómo debían vivir ahora que habían sido llamados a seguir a Cristo. Fue en este contexto que Pablo recibió una serie de preguntas de la iglesia de Corinto. Las disputas sobre el matrimonio, el celibato y la pureza eran acaloradas. Algunos creían que para agradar a Dios debían abstenerse completamente del matrimonio, incluso si ya estaban casados. Otros, por el contrario, argumentaban que la unión conyugal era esencial y que no había razón para renunciar a ella. Entre estos extremos, Pablo debía aclarar el camino, y lo hizo a través de una de sus cartas más importantes, 1 Corintios, capítulo 7. Sentado en la modesta casa donde se hospedaba, con una lámpara de aceite iluminando su rostro cansado, Pablo tomó un pergamino y comenzó a escribir. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo responderían las dudas de los corintios, sino que establecerían principios eternos sobre el matrimonio y la soltería. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, escribió, sabiendo que sus palabras causarían controversia. Pero no estaba condenando el matrimonio, sino ofreciendo una perspectiva diferente. En la misma carta añadió: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 1 Corintios 7 y 12. Pablo no prohibía el matrimonio ni lo consideraba inferior. Sabía que era una institución establecida por Dios, una bendición y un refugio en un mundo caído. Sin embargo, su propia experiencia le enseñó que la soltería tenía un valor especial para quienes se dedicaban de lleno al servicio de Dios. Para él, el matrimonio no era una obligación, sino una elección. Aconsejó a los creyentes que si podían mantenerse solteros sin caer en tentaciones, hicieran bien en permanecer así como él. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. 1 Corintios 7 y 7 pero entendía que no todos compartían el mismo don. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios 7 y 7. Pablo hablaba desde la perspectiva de alguien que veía el tiempo como algo breve. El tiempo es corto, advirtió 1 Corintios 7 y 29. Para él, la urgencia del Evangelio hacía que cualquier atadura terrenal fuera una distracción. Uno de sus argumentos más importantes fue la preocupación dividida. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 1 Corintios 7 y 32. 33. No estaba diciendo que el matrimonio fuera un obstáculo espiritual, sino que reconocía una realidad práctica. Un hombre casado debía atender a su esposa y su familia, mientras que un soltero podía concentrarse exclusivamente en la obra de Dios. Este principio lo vivió en carne propia. Sus viajes constantes, sus persecuciones y encarcelamientos habrían sido una carga insoportable para una esposa y unos hijos. No quería que otros creyentes entraran en matrimonio sin considerar el costo de servir al Señor en tiempos difíciles. Aún así, dejó claro que casarse no era pecado. Si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. 1 Corintios 7 y 28. Pero también advirtió que quienes lo hicieran enfrentarían aflicciones en la carne. No estaba desalentando el matrimonio, sino exhortando a los creyentes a entender la responsabilidad que conllevaba. En su corazón, Pablo veía tanto el matrimonio como la soltería como caminos legítimos, cada uno con su propósito y su llamado. No era una cuestión de superioridad, sino de dedicación.
Algunos eran llamados a formar familias, a criar hijos en la fe y a reflejar la relación de Cristo con la Iglesia en su unión conyugal. Otros, como él, eran llamados a una vida de completa entrega, sin ataduras terrenales que los distrajeran de la misión divina. Al concluir su carta, Pablo sintió una paz profunda. Había dado a la Iglesia una enseñanza clara, un equilibrio entre la bendición del matrimonio y la dedicación de la soltería. Lo que importaba no era el estado civil, sino el corazón entregado a Dios. Con un suspiro, apagó la lámpara de aceite y cerró los ojos. Al día siguiente, el viaje continuaría. Su vida no tenía el calor de un hogar estable, pero en su espíritu ardía el fuego de un propósito eterno, y eso, para él, era suficiente. Las noches en las ciudades del Imperio Romano estaban llenas de murmullos. En cada callejuela oscura, en cada casa humilde, donde los creyentes se reunían en secreto, había un anhelo profundo, una espera que latía en los corazones como un tambor silencioso. Cristo volvería. Así lo habían prometido los apóstoles, así lo habían creído los primeros cristianos, y nadie lo esperaba con más fervor que Pablo. Desde el día en que cayó cegado por la gloria de Cristo en el camino a Damasco, su vida se convirtió en una carrera contra el tiempo. En cada carta que escribió, en cada sermón que predicó, resonaba un mismo mensaje: el Señor viene pronto. Su convicción no era producto de una ilusión ni de un simple deseo piadoso. Él realmente creía que estaba viviendo los últimos tiempos. La era presente se desvanecía y que pronto, muy pronto, el Rey regresaría en gloria. Este pensamiento lo consumía. Le urgía extender el Evangelio a cada rincón del mundo conocido, fundar iglesias, fortalecer a los creyentes, advertirles sobre las tribulaciones por venir. Y en medio de esa vorágine de ministerio, no había espacio para una esposa o una familia. ¿Cómo podía atarse a una vida terrenal cuando el reino celestial estaba a punto de irrumpir? Su perspectiva estaba moldeada por lo que él mismo enseñaba. En su carta a los tesalonicenses, escribió con la certeza de un hombre que esperaba ver el regreso de Cristo en cualquier momento. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16. 17. Fet. Pablo hablaba de ese día con una intensidad que revelaba su convicción. Se incluía a sí mismo entre los que hayamos quedado, como si esperara estar vivo cuando sucediera el gran acontecimiento. Esta creencia impregnó cada decisión de su vida. Si Cristo venía pronto, ¿qué sentido tenía establecerse? ¿Para qué dedicar años a una familia si en cualquier momento todo cambiaría? Pero el tiempo avanzaba y la persecución se intensificaba. El contexto en el que Pablo predicaba no era el de una iglesia libre y establecida, sino el de una comunidad que vivía bajo constante amenaza. Desde el reinado de Nerón hasta los gobernadores locales que veían a los cristianos como una secta peligrosa, la fe en Jesús era motivo suficiente para ser despojado de bienes, golpeado en las plazas y en muchos casos asesinado. Pablo no era ajeno a este sufrimiento. Él mismo había sido encarcelado en varias ocasiones, azotado, apedreado y arrastrado por multitudes furiosas. Conocía el costo del discipulado. Sabía que cualquiera que siguiera a Cristo debía estar dispuesto a perderlo todo. Siendo así, ¿cómo podía justificar traer a alguien más a esa vida de constante peligro?
no era justo para una esposa ni para unos hijos. El matrimonio no era solo un derecho, sino también una responsabilidad. Y Pablo, conociendo lo que enfrentaría, prefirió no cargar con esa preocupación adicional. En una de sus cartas más personales, escribió con un tono casi melancólico: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 sep. Su única ambición era Cristo. No había un anhelo por la comodidad de un hogar, por la compañía de una esposa, por el consuelo de unos hijos. Su amor y su fidelidad estaban puestos en una sola causa: llevar el Evangelio hasta el último rincón del mundo antes de que su Señor regresara. Los años pasaron y la iglesia creció, pero el retorno de Cristo no ocurrió en su tiempo. Pablo envejeció, las cadenas se hicieron más pesadas, la prisión más fría. Sin embargo, nunca cambió su decisión. Su vida había sido un sacrificio vivo, y hasta el final permaneció firme en su elección. Cuando finalmente se encontró ante la espada del verdugo romano, no hubo temor en sus ojos. Él había peleado la buena batalla, había corrido la carrera, había guardado la fe, y ahora esperaba con certeza la corona de justicia que el Señor, el juez justo, le daría en aquel día. Para Pablo, el matrimonio era honorable y digno, pero para él, la urgencia del Evangelio y la inminencia del regreso de Cristo demandaban una entrega total. Eligió el camino del apóstol errante, del predicador incansable, del siervo que no tenía nada pero lo poseía todo. Así vivió y así partió, no como un hombre solitario, sino como un testigo del reino que viene, el cual aún hoy seguimos esperando. El viento de la historia soplaba con fuerza en las Escrituras, y en su corriente se podían encontrar figuras de gran renombre, que al igual que Pablo, eligieron o fueron llamados a una vida de completa entrega a Dios, sin las ataduras del matrimonio. No era un camino común ni uno fácil, pero en cada uno de ellos se veía reflejada la misma pasión, una vida dedicada exclusivamente a la voluntad divina, sin distracciones, sin compromisos terrenales, sin una familia que los apartara de su misión. De entre todos los siervos de Dios que decidieron caminar este sendero, Jesús era el modelo supremo. Su vida fue la mayor expresión de entrega absoluta. Desde su nacimiento hasta su muerte, cada paso, cada palabra, cada milagro estuvo orientado a una misión celestial. No tomó esposa ni dejó descendencia terrenal, pero sus palabras y su sacrificio engendraron una familia espiritual más grande que cualquier linaje humano. Jesús podría haber tomado esposa, como judío en el siglo I. Era esperado que lo hiciera. Sin embargo, su reino no era de este mundo. Su amor estaba dirigido hacia toda la humanidad, y su propósito trascendía los lazos familiares. Cuando su madre y sus hermanos lo buscaron, él declaró: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo 12:48 o 50 ot. Jesús modeló una vida donde la voluntad del Padre estaba por encima de cualquier relación terrenal. Siendo el Hijo de Dios, podría haber experimentado el amor conyugal, pero su amor fue más allá de lo físico y lo personal. Él se entregó por todos, y su fidelidad fue solo para el Padre. Otro gran ejemplo en la historia bíblica fue Jeremías, el profeta de las lágrimas. En un tiempo de crisis, cuando el juicio de Dios pendía sobre Judá, Jeremías recibió un mandato inusual y difícil de aceptar: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Jeremías 16:2. El motivo de esta orden era claro:
La destrucción venidera sería tan grande que el sufrimiento de una familia habría sido insoportable. Dios, en su misericordia, le evitó ese dolor. Jeremías vivió como un hombre apartado, un profeta cuya única compañía era la palabra de Dios y el dolor de su pueblo. Su celibato no fue una elección personal, sino una señal profética. A través de su vida, Dios demostraba el juicio que vendría. Jeremías simbolizaba un pueblo desolado, sin descendencia, sin futuro en la tierra, solo con la esperanza en el Dios que prometió restauración. Por otro lado, encontramos a Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto. Su vida fue la de un hombre apartado, un nazareo desde su nacimiento. No probó vino, no disfrutó de los placeres de la vida común, no construyó un hogar. Desde el vientre de su madre, su propósito fue claro: preparar el camino para el Mesías. Juan no tenía tiempo para distracciones. Vestido con pieles de camello y alimentándose de miel silvestre y langostas, recorría el desierto con un mensaje de arrepentimiento. Su voz resonaba en las orillas del Jordán, llamando a los corazones a volverse a Dios. No se preocupó por las cosas de este mundo, porque su única preocupación era anunciar la venida del Cordero de Dios. Pablo, sin duda, se vio reflejado en estos hombres. Al igual que ellos, vivió para una causa mayor que él mismo. No buscó la compañía de una esposa porque ya estaba comprometido con la iglesia. No formó una familia porque su linaje estaba en aquellos a quienes llevó a Cristo. En cada uno de estos hombres vemos el mismo principio, una vida de total devoción, renunciando a lo temporal para abrazar lo eterno, un sacrificio de la propia felicidad por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pablo, como Jeremías, entendió que su época era peligrosa y que la persecución traería mucho dolor a aquellos que tenían familia. Como Juan el Bautista, predicó sin descanso, sin preocuparse por sí mismo, sino solo por la misión que le fue encomendada. Y como Jesús, su amor y fidelidad fueron entregados enteramente a Dios y a la Iglesia. No todos los hombres son llamados a este camino. Jesús mismo dijo: no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Mateo 19:11. Pero Pablo lo recibió y vivió su llamado con plenitud, sabiendo que su recompensa no estaba en una vida estable en la tierra, sino en el reino venidero que tanto anhelaba. El camino polvoriento que conducía de una ciudad a otra estaba lleno de historias de transformación, de encuentros divinos y de hombres y mujeres que, al escuchar el Evangelio, dejaban atrás sus antiguas vidas para unirse a la causa de Cristo. En este vasto panorama, Pablo no caminó solo. A su lado hubo compañeros de lucha, discípulos fieles y iglesias que crecían, pero también mujeres cuyas vidas impactaron profundamente su ministerio. A pesar de que renunció al matrimonio, su relación con las mujeres en la iglesia fue crucial para la expansión del Evangelio. En una sociedad donde el papel de la mujer era mayormente relegado a las labores del hogar, Pablo rompió barreras al reconocer públicamente a mujeres que trabajaban junto a él en la obra. Esto era revolucionario en un mundo dominado por hombres. Pero si tenía compañeras ministeriales, ¿por qué nunca tomó una esposa? Uno de los nombres que resuena en sus cartas es Febe, a quien menciona con gran respeto en la epístola a los romanos. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16:1-2f. Febe era una mujer influyente en la iglesia primitiva.
Pablo no solo la elogia, sino que la llama diaconisa, lo que indica que tenía un papel activo y reconocido en la comunidad cristiana. En un tiempo donde las mujeres rara vez tenían autoridad en asuntos religiosos, Pablo la pone como ejemplo y la encarga de llevar su carta a la Iglesia de Roma. Otro ejemplo de una mujer clave en su ministerio es Priscila, la esposa de Aquila. Juntos, esta pareja se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. En Hechos 18 se nos dice que Pablo se quedó con ellos en Corinto y trabajó a su lado fabricando tiendas. Pero Priscila no era solo una esposa de apoyo. Era una maestra, una mujer con un conocimiento profundo de la palabra. Un episodio notable es cuando Priscila y Aquila encontraron a un hombre elocuente y fervoroso llamado Apolos, quien predicaba acerca de Cristo con pasión, pero con un conocimiento incompleto. Fue entonces cuando Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Hechos 18 y 26. Pablo nunca dudó en reconocer la importancia de Priscila, al punto de que en algunas de sus cartas menciona su nombre antes que el de su esposo, algo inusual en la cultura de la época. Esto sugiere que Priscila tenía un papel prominente en la enseñanza y liderazgo. Luego encontramos a Lidia, la primera convertida en Europa. Era una mujer de negocios, vendedora de púrpura, una comerciante con recursos que abrió su hogar para que se convirtiera en un centro de reunión para los creyentes en Filipos. Hechos 16 y 11-15. Su casa se convirtió en el punto de encuentro para la iglesia en esa ciudad, y su hospitalidad permitió que el evangelio se extendiera en Macedonia. A través de estas mujeres, vemos que Pablo no era un hombre que menospreciara a la mujer. Lejos de eso, conocía su papel fundamental en la iglesia y en la misión. Pero si estuvo rodeado de mujeres valiosas en su ministerio, ¿por qué nunca tomó una esposa? La respuesta se encuentra en lo que él mismo enseñó en 1 Corintios 7. Pablo dejó claro que había elegido la soltería para poder dedicarse plenamente al servicio de Dios sin distracciones. Aunque tenía compañeras ministeriales, su relación con ellas era de respeto, admiración y hermandad en Cristo. A lo largo de la historia, han surgido especulaciones sobre si Pablo tuvo alguna relación sentimental con una mujer en particular, y una de las más difundidas, la supuesta conexión con Tecla, una figura legendaria de la tradición cristiana primitiva. Según los escritos apócrifos de los Hechos de Pablo y Tecla, esta joven noble de Iconio se convirtió al cristianismo después de escuchar la predicación de Pablo. Se dice que enfrentó persecución, sobrevivió milagrosamente a la muerte varias veces y se dedicó a una vida de servicio. La leyenda sugiere que siguió a Pablo y que él la instruyó en la fe. Sin embargo, no hay evidencia en las Escrituras de que Pablo tuviera algún vínculo sentimental con Tecla. El relato apócrifo fue escrito mucho tiempo después de la muerte de Pablo y contiene elementos legendarios que no encajan con el testimonio bíblico. Además, el carácter y misión de Pablo no se alineaban con la idea de un romance oculto. Para él, su único compromiso era con Cristo y con la iglesia. No tenía tiempo ni deseo de una relación sentimental porque su vida estaba completamente enfocada en la tarea que le fue encomendada. Las mujeres que estuvieron a su lado no fueron vistas como potenciales esposas, sino como colaboradoras, como hermanas en la fe, como valiosas piezas en la expansión del Evangelio. Pablo las reconoció, las honró y trabajó con ellas en una sociedad donde el papel de la mujer era limitado.
Su elección de no casarse no fue por desprecio a la mujer ni por falta de oportunidades. Fue una decisión consciente, una entrega total a la causa de Cristo. El amor de su vida no era una mujer terrenal, sino la Iglesia, el cuerpo de Cristo, al que dedicó cada uno de sus días hasta el final. El resplandor de las lámparas de aceite iluminaba tenuemente la estancia donde un anciano escribía con fervor. Su pluma recorría el pergamino con determinación. Sus palabras fluían con una mezcla de ternura y autoridad. Pablo, el incansable apóstol de los gentiles, el hombre que había renunciado a los lazos del matrimonio, era sin embargo uno de los más grandes defensores de la institución conyugal. A lo largo de sus epístolas, Pablo no solo habló del celibato como un camino legítimo para el servicio a Dios, sino que también exaltó el matrimonio como una unión sagrada, digna de respeto y honra. En una de sus cartas dejó claro este principio fundamental: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4 ep. No hablaba con desprecio del matrimonio, ni lo consideraba un obstáculo espiritual. Al contrario, lo veía como una institución establecida por Dios, un reflejo de algo más profundo: la relación entre Cristo y su Iglesia. Para Pablo, el matrimonio no era simplemente una unión legal entre un hombre y una mujer, sino un diseño divino con un propósito eterno. En sus cartas a los Efesios y Colosenses, estableció principios que hasta el día de hoy son el fundamento del matrimonio cristiano. A los esposos les dio una responsabilidad que iba más allá de la simple provisión o liderazgo. Los llamó a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25 eb. Era una enseñanza revolucionaria en su época. En el mundo grecorromano, la esposa muchas veces era vista como una posesión, alguien que debía obedecer sin cuestionamientos. Pero Pablo rompió con esa mentalidad. El esposo no debía ser un tirano, sino un siervo. No debía gobernar con puño de hierro, sino sacrificarse por su esposa de la misma manera en que Cristo se entregó por la Iglesia. Y no solo eso, también elevó el papel de la esposa, no como una simple acompañante, sino como una parte vital de la unidad matrimonial. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:22 ebet. A primera vista, estas palabras podían parecer una reafirmación de la cultura patriarcal, pero cuando se leen en su contexto, se revela algo profundo. No era una sumisión por inferioridad, sino por amor y respeto mutuo, del mismo modo en que la Iglesia se somete a Cristo, no por obligación, sino por devoción. En su carta a los Colosenses, Pablo reafirmó esta idea, añadiendo la ternura y la paciencia dentro del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19 et. Era un cambio radical en la mentalidad de la época. El amor y la comprensión debían ser la base del matrimonio cristiano, no el dominio ni la imposición. Pero Pablo no solo habló de amor y respeto dentro del matrimonio, sino que también abordó la importancia del compromiso y la fidelidad. En 1 Corintios 7, Maeteie aconsejó a los esposos a no privarse el uno del otro, sino a vivir en unidad, cuidando el bienestar del otro en todas las áreas de la relación. Su visión del matrimonio influyó profundamente en la doctrina cristiana. Antes de él, las culturas paganas veían el matrimonio de formas muy diferentes. En algunas,
La mujer era poco más que una propiedad. En otras, la infidelidad masculina era aceptada mientras no se hiciera pública. Pero Pablo enseñó que el matrimonio debía ser un reflejo del amor de Dios, una relación basada en la entrega mutua y el respeto. Su impacto fue tan grande que siglos después, sus enseñanzas siguen siendo el fundamento sobre el cual se construye la doctrina cristiana del matrimonio. Gracias a su visión, la relación entre esposo y esposa dejó de ser vista como un simple contrato social y pasó a ser entendida como una unión espiritual con una responsabilidad sagrada. Aunque él mismo no tomó esposa, entendió el matrimonio mejor que muchos que lo vivieron. Sus palabras no eran las de un hombre amargado que rechazaba el amor humano, sino las de un apóstol que veía en la relación conyugal un símbolo de algo mayor, el amor inquebrantable de Cristo por su iglesia. Pablo podía haber elegido la soltería para su misión, pero jamás menospreció el matrimonio. Su enseñanza dejó una huella imborrable en la historia de la iglesia, moldeando la manera en que los creyentes entienden el amor, el compromiso y la entrega en la vida conyugal. Las paredes frías de la celda romana parecían absorber la luz de la pequeña lámpara que titilaba en la esquina. En medio de la penumbra, un anciano escribía con pulso firme, pero con el peso de los años reflejado en cada trazo. Sus manos, marcadas por las cicatrices de incontables latigazos y trabajos forzados, sostenían con dificultad el pergamino. Era Pablo, el incansable apóstol, ahora prisionero en Roma, esperando la sentencia que pondría fin a su vida. A su alrededor, el silencio era un recordatorio constante de una verdad dolorosa. Muchos de sus compañeros lo habían abandonado, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 2 Timoteo 4 y 10d escribió con un dejo de tristeza. Lucas estaba con él, pero otros se habían dispersado, ya sea por miedo, por otras responsabilidades o simplemente porque no soportaban el peso de la misión. En esos momentos de soledad, cualquier otro hombre habría sucumbido a la amargura, al arrepentimiento, al deseo de haber vivido de manera diferente. Pero Pablo no. Su vida no había sido una serie de errores ni de malas decisiones. Cada paso, cada sacrificio, cada renuncia habían sido parte del propósito de Dios. Desde que decidió entregarse por completo a la obra del Evangelio, había abrazado una vida de privaciones. No tuvo hogar permanente, no formó una familia, no tuvo hijos que lo cuidaran en su vejez, lo que otros consideraban esenciales para una vida plena. Él lo vio como distracciones de una causa mayor. Su soltería no fue un accidente ni una circunstancia impuesta por la vida, sino una elección consciente. Él sabía que para llevar el Evangelio a los confines del mundo necesitaba estar libre de ataduras terrenales. Si hubiera tenido esposa e hijos, podría haber soportado las cárceles, los naufragios, las constantes amenazas de muerte. Podría haber sido el hombre que estuvo dispuesto a todo sin preocuparse por la angustia de una familia esperándolo en casa. En su carta a los Filipenses, dejó ver la clave de su fortaleza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4 y 13e. No dependía de las circunstancias ni de la compañía de otros para sentirse completo. Su satisfacción no venía de tener una esposa que lo consolara o de hijos que lo cuidaran en su vejez. Su gozo estaba en Cristo. Sin embargo, esto no significa que no sintiera el peso de la soledad. En su última carta a Timoteo, le rogó que fuera a verlo pronto. Procura venir antes del invierno. 2 Timoteo 4 y 21d, escribió con urgencia.
No era la súplica de un hombre desesperado, sino el anhelo de un anciano que sabía que su tiempo se agotaba, pero aún en esa oscuridad, su fe no vaciló. Podía haber sido abandonado por hombres, pero nunca por Dios. En la misma carta, escribió con confianza: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17 EP. Para Pablo, el precio de su llamado había sido alto. Renunció al amor humano, a la calidez de un hogar, al consuelo de una familia, pero a cambio recibió la certeza de que su vida no había sido en vano. Había predicado en sinagogas y plazas, había fundado iglesias en tierras lejanas, había escrito cartas que cambiarían la historia. Cuando finalmente se enfrentó a la muerte, no lo hizo con temor, sino con la certeza de un hombre que había cumplido su propósito. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Su soltería no fue un vacío, sino una ofrenda. No fue una vida sin amor, sino una vida llena de un amor más grande que el terrenal. Mientras otros vivieron para sus familias, él vivió para Cristo y su iglesia. Y en esa entrega encontró una satisfacción que ni la soledad, ni la prisión, ni la muerte pudieron arrebatarle. La noche caía sobre la ciudad de Corinto cuando un mensajero llegó a la casa donde se reunían los creyentes. Traía consigo una carta, un pergamino cuidadosamente doblado y sellado, escrito por el propio apóstol Pablo. La comunidad, ansiosa por recibir dirección, se congregó en silencio para escuchar cada palabra. Las dudas sobre el matrimonio, la soltería y la vida cristiana en tiempos difíciles habían llenado sus corazones de inquietud. ¿Debían casarse o mantenerse solteros? ¿Era el matrimonio una distracción del Evangelio o una bendición de Dios? ¿Qué pensaba Pablo al respecto? El lector desenrolló el pergamino y comenzó a leer en voz alta las palabras del apóstol. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios 7:7. Hubo un murmullo entre los presentes. ¿Significaba esto que Pablo recomendaba la soltería para todos? ¿Era el matrimonio algo inferior en comparación con una vida dedicada exclusivamente a Dios? Para entender el significado de estas palabras, es necesario mirar más allá de la superficie. Pablo no estaba imponiendo una regla universal, sino expresando un deseo personal basado en su propia experiencia y en la urgencia de la misión. En su contexto, la iglesia primitiva vivía bajo persecución y grandes dificultades. La soltería permitía una mayor movilidad y libertad para servir a Cristo sin las preocupaciones de una familia. No era un mandato, sino una sugerencia pragmática para aquellos que tenían el mismo llamado que él. Pablo reconocía que no todos estaban diseñados para vivir de la misma manera. En la misma carta añadió: cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. 1 Corintios 7:7 et. Estas palabras muestran que tanto el matrimonio como la soltería son dones. Uno no es superior al otro, sino que cada persona debe seguir el propósito que Dios ha trazado para su vida. El matrimonio es una institución sagrada establecida por Dios desde el principio. Adán y Eva fueron creados para complementarse, para reflejar la relación de amor entre Cristo y su iglesia. Sin embargo, algunos son llamados a una vida de soltería, no por desprecio al matrimonio, sino porque su misión requiere una entrega total sin distracciones.
Jesús mismo habló de aquellos que renuncian al matrimonio por causa del reino de Dios, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, que lo reciba. Mateo 19:12 OET. Pablo era uno de esos hombres. Él no veía la soltería como una carga, sino como una oportunidad para servir a Dios sin limitaciones. Pero entendía que no todos podían o debían seguir ese camino. Al final, la pregunta no era si la soltería era superior o inferior al matrimonio, sino cuál era el llamado de cada persona. Algunos son llamados a reflejar el amor de Dios a través del matrimonio y la familia, mientras que otros son llamados a dedicar su vida exclusivamente al ministerio sin las ataduras de una relación conyugal. Lo importante, según Pablo, no era el estado civil, sino la fidelidad a Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él permanezca. 1 Corintios 7:20 ET, a lo largo de la historia. Tanto los casados como los solteros han servido al Señor con pasión y entrega. Lo que realmente importa no es si una persona se casa o no, sino si vive su vida con propósito, amor y obediencia a la voluntad de Dios. Mientras la congregación en Corinto meditaba en estas palabras, algunos comprendieron que su camino era el matrimonio, mientras que otros, como Pablo, sintieron en su corazón el llamado a una vida de soltería dedicada al reino. Ambos caminos eran válidos, ambos eran honrosos. Pablo no imponía una carga, sino que ofrecía una perspectiva basada en su propia vida. Él no miraba con desprecio a los casados, ni se creía superior por haber elegido la soltería. Simplemente entendía que su llamado exigía una entrega absoluta, y en esa decisión encontró paz y propósito. Cada uno tiene su propio don, su propio llamado. El verdadero propósito de la vida cristiana no es casarse o permanecer soltero, sino glorificar a Dios en cada elección. La celda era fría y oscura, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara de aceite. El aire estaba impregnado con el olor a humedad y moho, y el eco de los pasos de los guardias romanos resonaba en los pasillos de la prisión. En una esquina, un anciano de barba encanecida y rostro marcado por los años de viajes, sufrimiento y dedicación, escribía con manos temblorosas lo que sería su última carta. Sabía que el final estaba cerca. Pablo, el apóstol de los gentiles, el incansable viajero, el predicador de la gracia, se encontraba al final de su carrera, pero no con miedo, sino con una certeza inquebrantable. Sus palabras reflejaban la paz de un hombre que había vivido sin reservas, sin titubeos, sin dudas sobre su propósito en la vida. Y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. A lo largo de los años, había sufrido latigazos, naufragios, hambre, traiciones, encarcelamientos y desprecio. Había renunciado a la estabilidad de una familia, al calor de un hogar, a los abrazos de hijos y nietos, y sin embargo, al final de su vida, no se lamentaba. No decía, ojalá hubiera hecho otra cosa, ni me arrepiento de haber renunciado al matrimonio. No, en sus últimas palabras, solo había satisfacción. ¿Qué podemos aprender de su decisión de permanecer soltero? Primero, es que su soltería no fue un acto de egoísmo ni de rechazo al matrimonio, sino una decisión consciente de entrega total a Dios. Pablo no promovió la soltería como una imposición, sino como una opción para aquellos que, como él, sentían el llamado a servir sin distracciones. No menospreció el matrimonio, sino que lo honró,
pero entendió que su misión requería un nivel de libertad y disponibilidad que el matrimonio no podía ofrecerle. Lo segundo es que su soltería no lo privó de amor ni de compañía. A lo largo de su ministerio, Pablo formó una gran familia espiritual. Timoteo fue como un hijo para él. Los creyentes de las iglesias que fundó fueron su gozo y su corona. No vivió aislado, sino rodeado de hermanos y hermanas en la fe que lo apoyaron y sostuvieron en su misión. Pero quizás la lección más importante es que su decisión de permanecer soltero le permitió enfocarse completamente en su propósito. Sin una familia que cuidar, pudo viajar sin restricciones, predicar sin miedo, enfrentar persecuciones sin preocuparse por dejar viuda a una esposa o huérfanos a unos hijos. Su vida fue un sacrificio continuo por el Evangelio, y en esa entrega encontró plenitud. ¿Es la soltería un sacrificio o un regalo de Dios? Para muchos, la soltería puede parecer una carga, una privación, un sacrificio que implica renunciar a la felicidad de compartir la vida con alguien más. Pero para Pablo, fue un regalo que le permitió entregarse por completo a su llamado. No fue una vida vacía, sino una vida rebosante de propósito, de amor por Cristo y por su iglesia. Así como algunos son llamados al matrimonio y encuentran en él su propósito, otros son llamados a la soltería y descubren en ella una oportunidad para servir a Dios sin reservas. Ningún camino es superior al otro. Ambos son valiosos cuando se viven con fidelidad a Dios. Pablo murió sin esposa ni hijos que lloraran por él, pero dejó un legado más grande que cualquier descendencia terrenal. Sus palabras siguen vivas, sus cartas siguen transformando vidas, su ejemplo sigue inspirando a aquellos que desean vivir con una entrega total a Dios. Y así, en los últimos momentos de su vida, con la certeza de haber cumplido su misión, escribió con confianza: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4 y 8. Pablo no murió solo, murió en los brazos de aquel por quien lo había entregado todo. Y en esa entrega encontró la mayor recompensa, la eternidad con su Señor. El eco de los pasos de Pablo se perdió en los caminos polvorientos del Imperio Romano, pero su voz nunca dejó de resonar. Desde las sinagogas de Jerusalén hasta los mármoles de Atenas, desde los callejones oscuros de Roma hasta las islas olvidadas del Mediterráneo, su mensaje trascendió las barreras del tiempo. Su soltería no fue un error, ni una desgracia, ni un vacío. Fue una elección deliberada, una estrategia divina para llevar el Evangelio sin ataduras, sin distracciones, sin nada que lo detuviera. Mientras otros construían hogares, él edificaba iglesias. Mientras otros criaban hijos, él engendraba discípulos. Mientras otros encontraban amor en los brazos de una esposa, él halló su mayor amor en aquel que lo llamó en el camino a Damasco. A lo largo de esta historia, hemos explorado las razones por las cuales Pablo eligió una vida sin matrimonio, su expectativa del regreso de Cristo, la urgencia del Evangelio, la persecución implacable que lo rodeaba, su deseo de servir sin limitaciones y su profundo amor por la Iglesia fueron los pilares de su decisión. No porque viera el matrimonio como una carga, sino porque entendió que su misión requería una entrega total. Pero más allá de su soltería, lo que realmente hizo de Pablo un ejemplo inmortal fue su determinación inquebrantable, su fe sin límite, su disposición a sufrirlo todo por Cristo. Su impacto en la historia de la Iglesia es incalculable. Sus cartas,
escritas desde prisiones y barcos a punto de naufragar, se convirtieron en el fundamento de la doctrina cristiana. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe, el amor y la entrega han guiado a generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. Su vida fue una llama ardiente que iluminó el camino para la expansión del Evangelio en el mundo. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llevamos esta enseñanza a nuestras vidas? La verdad es que no importa si estamos solteros o casados. Lo que realmente importa es rendir nuestro corazón por completo a Dios. Pablo nos enseñó que el verdadero propósito no depende de nuestro estado civil, sino de nuestra disposición para servir al Señor con todo lo que somos. Si eres soltero, abraza esta etapa como una oportunidad única para consagrarte plenamente a Dios. Si eres casado, permite que tu matrimonio sea un reflejo vivo del amor entre Cristo y su iglesia. No busques sentido en las cosas pasajeras de este mundo. La mayor satisfacción está en vivir una vida entregada para la gloria de Dios. Pablo peleó la buena batalla, terminó la carrera y guardó la fe. Hoy, el testigo está en nuestras manos. Es tiempo de vivir con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo fuego por el Evangelio. El mundo necesita testigos valientes, dispuestos a vivir para Cristo sin reservas. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Déjanos tu comentario. ¿Qué enseñanza de la vida de Pablo impactó más tu corazón? ¿Cómo piensas aplicarla en tu vida hoy? Comparte este video para que más personas descubran esta historia extraordinaria. Y no lo olvides, Dios derrama bendiciones especiales sobre aquellos que apoyan la expansión de su palabra. Dale me gusta, comenta y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu fe. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu caminar con Él. Hasta la próxima.